Lección 11 para el 15 de diciembre del 2012. La vida cristiana. El título es muy práctico. El versículo de memoria para esta lección, primera es Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué lo hemos conocido? Dice la cita. Continúa. En que Él ha puesto su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera es Juan 3:16. Fíjense que se parece mucho, prácticamente la diferencia de un solo número en el otro texto universal muy conocido, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que daba su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, dar la vida, Dios su Hijo, Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y aquí ahora nosotros, dar la vida por los hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces diríamos nosotros, porque de tal manera nosotros amamos a nuestros hermanos, que somos capaces de dar nuestra vida por ellos. Efesios 5:1, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios. Y no es casualidad que Dios, porque ama al mundo, dio su Hijo. Permitió que su Hijo muriera por nosotros. Juan 3:16. Y en primera de Juan 3:16, ahora somos nosotros. Como dice el maestro, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Interesante, ¿verdad? Hasta dónde llega la magnitud de lo que implica ser cristiano. Otro texto dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero también se añade: ¿cuál es la medida para amarnos los unos a los otros? Como yo os he amado. O sea, como Cristo te ha amado a ti. ¿Cómo lo define usted en su cabeza? ¿Cómo lo defino yo en mi cabeza? Así debemos amar a nuestros prójimos. Esto lo vamos a desarrollar en el transcurso de la lección. Pensamiento clave dice: cualquiera puede llamarse cristiano. Sobran, pues. Sin embargo, ¿qué significa esto en términos prácticos? Lo vamos a analizar en la lección. Hermanos míos, dice la introducción del folleto, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. La Biblia enfatiza la santa doctrina, pero este énfasis está en el contexto de una vida santa. Primera de Timoteo 1:10, Tito 2:1-5. Y señala que la meta bíblica es una vida ética con obligaciones hacia otros. En realidad, si miramos con cuidado estos textos, vemos que vinculan la sana doctrina con una vida correcta, como si la vida correcta en sí misma fuera sana doctrina. El cristiano, mire esta frase tan maravillosa: el cristiano es un agente de Dios para la salvación y el bien de otro en la gran controversia. El cristiano es un agente de Dios para la salvación y el bien de otro en la gran controversia. Estar, atención, tan concentrado en el cielo que no es bueno para la tierra, aunque sea un cliché, es una realidad que los cristianos deben evitar. Puro concentrado, Dios, la oración, la consagración, pero en términos teóricos, en términos puro mirando para el cielo, ¿verdad? Es cierto, el cielo va a ser nuestro hogar definitivo, pero ahora estamos en la tierra y necesitamos saber cómo vivir mientras estemos aquí. Estamos en la tierra, vamos hacia el cielo, pero mientras estamos aquí en la tierra tenemos que demostrar que somos nuevas criaturas, que somos seres diferentes, que pertenecemos aunque a la familia humana, pero hemos sido comprados por precio para pertenecer a la familia celestial. Por lo tanto somos seres especiales, porque Cristo debería estar, tiene que estar en nosotros para mostrar al mundo
cuán diferente es la luz de las tinieblas. Cristo de Belial. La primera parte de esta lección, ¿verdad? Domingo 9 de diciembre, mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Dice, cuando pensamos en la salvación, traducida en el servicio a otro, no podemos evitar el concepto cristiano de la mayordomía. Dice el primer párrafo del día domingo. La Enciclopedia Adventista del Séptimo Día define mayordomía como la responsabilidad del pueblo de Dios por todo lo que Dios le ha confiado. La responsabilidad del pueblo de Dios por todo lo que Dios le ha confiado. ¿Y qué le ha confiado Dios? Y la manera de usarlos en la vida, lo que Dios le ha confiado y cómo debe usarlo. El ser físico, el tiempo, los talentos y las capacidades, las posesiones materiales, las oportunidades de servir a otros y su conocimiento de la verdad. Mire lo que implica mayordomía, según la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, que es bíblica el concepto. No solamente es pura plata, cómo diezmamos, cómo no diezmamos, las ofrendas, que es importante, eso es parte de la mayordomía, pero mire todo lo que implica. En forma general, responsabilidad del pueblo de Dios por todo lo que Dios le ha confiado y la manera de usarlo en la vida. ¿Qué te ha confiado Dios a ti en la vida y a mí? ¿Y cómo usarlo? El ser físico, nuestro cuerpo, el tiempo, los talentos, las capacidades, las posesiones materiales, las oportunidades de servir a otro y su conocimiento, nada menos y nada más que de la verdad. Un concepto bastante amplio que nos involucra en todas las áreas de la vida. Dice el folleto, esta parte del domingo 9 de diciembre, analiza los pasajes indicados a continuación. En cada uno pregúntate, dadas mis circunstancias específicas, ¿cómo puedo manifestar en mi propia vida los maravillosos principios que enseñan estos textos? ¿De qué modo deben estar estas verdades? Deben impactar en la forma en que vivo y me relaciono con otros, con Dios y con los dones que Él me ha dado. La primera cita que colocan allí es Deuteronomio 8:17. Vamos a leer entonces Deuteronomio 8 dentro de este contexto de la mayordomía. Importantísimo este texto. Hoy en día vemos esto mucho en la iglesia. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, no sea, mucho cuidado de no olvidarte de Dios. ¿Qué te puede hacer a ti y a mí olvidarme de Dios? Entonces dice aquí la Biblia: no sea que comas y te sacies, edifiques, construyas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, tu industria, tu negocio prospere, y la plata y el oro se te multipliquen, Dios multiplique el dinero, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Dios, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó del mundo, que nos libró de esta perversa sociedad, de casa de servidumbre, sirviéndole al demonio, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpiente ardiente y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Abrevio, versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Es un primer texto, ¿verdad?, en esta parte del concepto de mayordomía, que muchos seres humanos caemos en esto. Muchas veces Dios nos ha sacado de una crisis económica, afectiva, nos ha librado del mundo, del demonio en toda su plenitud, nos da las bendiciones y luego ya no asistimos a la iglesia como regularmente nos asistíamos cuando estábamos en esta crisis,
cuando sentíamos la necesidad de que no éramos nadie, estábamos fracasados, ahí sí estábamos todo tiempo en el culto, respondiendo a los llamados de Dios, colaborando en la iglesia, ayudando a otros. Pero una vez que logramos estabilidad emocional, social, económica, corremos este peligro que dice Deuteronomio 8, olvidarnos de Dios y creer que las bendiciones que estamos disfrutando, aunque sabemos que Dios, entre comillas, nos las ha dado, pero nos sentimos que somos nosotros. Y lo demostramos no porque no es que lo vamos a decir, no, esto lo hice yo, mi fuerza. No lo decimos, pero en la práctica somos indiferentes con las cosas de Dios. Ya no vamos a la iglesia, no asumimos responsabilidades directas en el plano directivo, corporativo dentro de la iglesia. Nos cuesta hacer la obra misionera, nos cuesta aceptar participaciones directas dentro de la iglesia. Y de esa manera ya no somos tan fervorosos en aquel primer amor que era necesario por la condición en que nos encontrábamos. La palabra lo dice clarito, ¿verdad? Mucho cuidado, dice el Señor. Y una vez que yo te permita esta estabilidad, hacer dinero, construir tu casa, prosperar en tus negocios, te olvides de mí y creas que la felicidad es tener una buena casa, la felicidad es tener producción, es irnos bien en todas las actividades que hacemos, en el trabajo que tengo. Eso es parte, pero eso es consecuencia de una relación profunda con Dios, continua, que Él se goza en dárnosla, no como un fin, sino como un medio para que veamos que a través de esa bendición ahora vamos a ser más fieles a Dios. Esa es parte de la mayordomía, ¿verdad? Maravillosa para meditar profundamente en estos versículos. Muchos hermanos desempleados todos los días van a la iglesia cuando hay culto, y una vez que consiguen empleo y tienen estabilidad, hemos visto mucho eso en la iglesia, ya pareciera que no necesitan de Dios como aquellos días cuando andaban desamparados, psíquica, física, económicamente, afectivamente. Ahí sí estaban pendientes en la iglesia, ahí sí eran solidarios, no perdían un culto, una reunión. Pero una vez que ya lograron su objetivo a través de Dios, porque Dios les permitió la bendición, comienza a mermar su amor hacia esta causa bendita. Que mucho cuidado, dice Dios. Ten cuidado de no olvidarte de mí cuando a través de mis bendiciones simplificaríamos, las tornes como si fueran producto de tu experiencia. El Salmo 24:1 dice: de Dios es la tierra y toda su plenitud y lo que en ella habita. Dios es el amo de todo. Filipenses 2:3-4: muertos en delitos y pecados, allí vino Dios y nos llamó, ¿verdad?, para que dejáramos a través de su espíritu toda esa vida que describe Filipenses 2:3-4. Estábamos perdidos y el Señor le plació llamarnos, escogernos. El servicio a los demás, ¿verdad? El texto del inicio, mire Juan 3:16. El poner nuestras vidas por los hermanos. En esto consiste el amor. Si estas cosas estuvieran bien metidas en nuestra cabeza, la manera de administrar lo que Dios nos dio y cómo usarla en este sentido, en los bienes, la salud, nuestra vida con los demás, qué diferente fuera el cristianismo. Ya Cristo hubiese venido si no hubiésemos dormido o haber sido tan pasivo en cuanto a la reacción de lo que implica lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros. Si estos principios, si estas recomendaciones, si esta vivencia que es producto de Cristo en nosotros fuese una realidad, todos estos consejos que uno lee toda la semana y en este contexto, qué diferente ya estuviéramos en el reino de los cielos. Solamente esa última parte, en primera de Juan 3:16. En esto consiste el amor. Nos amamos, tenemos el amor de Dios. Aquí está, en la práctica, cristianismo práctico.
Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos, porque de tal manera nosotros amamos a nuestros hermanos que ponemos nuestra vida, inclusive, que es lo máximo, morir por otros. Eso lo hizo Jesús por nosotros. Solamente con ese concepto implica cuánto amamos al prójimo. Vamos a seguir desarrollando. Lunes 10 de diciembre, el diezmo, una porción mínima. Este texto es importantísimo, Nehemías 10, 38, 39. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo, del diezmo, ellos diezmaban también, a la casa de nuestro Dios, al templo, ¿verdad? A las cámaras de la casa del tesoro, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví. Nehemías 10, 38, 39. Había una cámara del tesoro, ¿verdad?, donde se guardaba el efectivo, el dinero. Es bonito aquí una explicación sencillita. Hay gente, ¿verdad?, aún mucho del mundo protestante, que están con el cuento, la falta de información de que el diezmo tiene que ser en comida. Entonces no aceptan el diezmo desde el punto de vista así en dinero, que tiene que ser en comida. Aquí hay una cita bien clara, ¿verdad? Dice, piensa acerca de tu vida, piensa en su brevedad. Este párrafo del día lunes nos hace ver de lo efímero de la vida, cuando no hay un Dios, cuando no hay una esperanza. Estar aquí en esta tierra, nacer, crecer, desarrollarnos, tener hijos o no tener, desarrollarnos y finalmente morir. Llegó la muerte. Vivir, nacer, vivir, que implica el nacimiento, y morir. Sería algo sin sentido, ¿verdad? Estar aquí en el presente, no hay futuro sino puro presente, y finalmente convertirnos en materia prima de consumo, de bacterias, de hongos, y desaparecer como parte de un nutriente de una mata. La suerte de todos nosotros en un universo más grande que nuestro planeta, y mucho más que nuestras vidas individuales, podría no tener ningún sentido, sino ser solo una broma cruel que la mayoría no encontramos graciosa. En contraste con ese escenario, mira lo que Cristo nos ha dado. Mira lo que se nos ofrece por medio de Jesús. Mira lo que el plan de salvación nos dice acerca de nuestra valía, cuánto valemos, y de lo que fue hecho por nosotros, de modo que no tengamos que afrontar la suerte descrita antes. Terrible, ¿verdad?, vivir sin esperanza, pensar vivir y morir y se acabó todo. Más nunca existiremos. Nos entierran y chao, un ateo, pues, para nunca más mirarnos, observarnos. Qué hermosas promesas nos permite Cristo Jesús. Ustedes no son abono, ustedes no son materia orgánica para componer otros cuerpos orgánicos. Ustedes son mi imagen y semejanza, los he creado para mi gloria. Y aun cuando este cuerpo tenga que ir a la tierra, los resucitaré, les devolveré la vida, no mortal, sino inmortal a todos los fieles. Qué diferente el mensaje, ¿verdad? Ni la muerte nos atemoriza, porque es necesario morir para matar la segunda muerte, que es la muerte eterna, y resucitar con Cristo Jesús. El que tiene la vida, el que tiene el Hijo tiene la vida, y la vida es la vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué contraste. Dentro de este contexto que estamos hablando, es cómo usar ese pedacito de tiempo que Dios a ti y a mí me regala, la vida, mientras estamos en este planeta. ¿Qué se nos ha dado en Cristo? 1 Corintios 15, 51, 52. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, no, transformados a la imagen de Dios completamente, inmortales. En Apocalipsis 21, 4. Ya no habrá muerte, llanto,
Y en Gálatas, por ejemplo, 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Cristo ha hecho posible todo para que nosotros, mientras estamos en este, como dice Nahuay, en este invierno crudo de crueldad, en este leprocomio, este mundo lleno de lepra, de pecado, el Señor promete sostenernos, liberarnos finalmente, y aquí en esta tierra, liberarnos de los poderes del demonio para poder experimentar la plenitud de la salvación, ya cuando estemos en el reino de los cielos. Entonces vale la pena, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestros bienes, todo nuestro ser consagrado a Dios. Hablando del diezmo, dice en Hoy los Testimonios, aquí hay un testimonio para la Iglesia 4, página 121. Dice: hablo del sistema de diezmo que me parece tan precario. Cuán vano es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas el tiempo, el dinero y el amor ante un amor y un sacrificio sin medida. Los diezmos para Cristo son una limosna tan mísera, un precio tan irrisorio para pagar algo que costó tanto. Desde la cruz del Calvario, Cristo pide una rendición incondicional. Los diezmos para Cristo son una limosna tan mísera, un precio tan irrisorio para aquellos que en un momento determinado quieren con esto creer que están satisfaciendo lo que Dios pide. Yo diezmo, doy ofrenda, y ya como pareciera que como que eso es suficiente. No importa que no vaya a la iglesia, no importa que no haga obra misionera, no importa que no asista a los cultos, no importa que no participe activamente, pero mis diezmos primeramente a Dios y mis ofrendas primeramente a Dios. Es bueno, es correcto, porque es mandato de Dios y sale del corazón. Pero eso es una limosna, es una porción mínima, es irrisorio. Así lo ve Cristo, dice el último párrafo del día lunes 10 de diciembre, Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 121. Es el Espíritu Santo que está hablando aquí. Dios pide una rendición incondicional, no condicional. Si yo te doy esto, tú me darás esto. Porque yo pago los diezmos, Dios tiene que obligatoriamente bendecirme. Es incondicional, yo lo pago porque es parte del amor que le tengo a Dios. Incondicional. Hoy en día nos encontramos, ¿verdad? Y aún penetra en la misma iglesia adventista, en algunas emisoras, y en el mundo muy normal, en unos canales internacionales, donde Dios pareciera, el rendirse a Dios parece que es condicional, no incondicional. Yo me rindo a Dios, bueno, yo voy a pactar con Dios, yo le voy a dar tanta plata a Dios para que Dios entonces me permita tener un negocio. Yo le voy a dar tanto dinero a Dios, esta ofrenda a Dios, para que me haga el milagro en el estómago, en el cerebro, en las piernas, en la artritis, en cualquier dificultad. Yo voy a pactar con Dios, yo le voy a dar esta cantidad de dinero a Dios, ¿verdad? Siempre y cuando Dios me permita tener una esposa, una novia, un novio, ¿verdad? Diría un esposo, diría una mujer. Y así pues, esto se ha distorsionado. Las promesas de Dios, ¿verdad?, que son condicionales, nosotros las hacemos condicionales. No es Dios quien pone la condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? O sea, como consecuencia, sino que nosotros condicionamos a Dios. En vez de Él, Dios mismo, ¿verdad? Si usted actúa así como dice Dios, bueno, yo le voy a permitir esto. No, somos nosotros. Dios, si tú actúas, si tú me das, si tú me concedes, entonces yo te voy a dar esta plata. O en términos más prácticos, yo te voy a dar esta ofrenda, pero tú me vas a dar de vuelta esto. O sea, es condicional la rendición, el sometimiento a Dios. Yo ofrendo siempre y cuando perciba un beneficio. Eso es diabólico. Eso no proviene del cielo, pero es tanta la influencia del protestantismo, ¿verdad?, que permea a veces las estructuras de la iglesia. Y muchos pagan un pacto con Dios. ¿Verdad? Pague tanto y usted va a recibir de Dios tal cosa. ¿Qué es eso? Que es una mercancía, pues. Es un clientelismo horrible, pues. No. Nosotros buscamos a Dios porque Dios primero nos buscó a nosotros. Porque Dios nos ama. Entonces, el pretender en la mayordomía que el diezmo, ay sí, las ofrendas, ahí es el máximo. No. Aquí dice, eso simplemente
es una miseria, es una porción mínima. Tiene valor, sí es verdad, porque el mismo Dios lo ha instituido, pero no pretendamos que es el fin, esto es lo máximo que logramos, porque somos dadivosos en esto, y eso nos excusa a dar ofrendas, a hacer nuestra obra personal en favor de los necesitados, a asistir a los cultos, participar activamente dentro de los programas de la iglesia. Eso no nos exime. Pero hay personas que así lo piensan, pero con esta cita yo creo que es claro, pues esto es mínimo, esto es irrisorio, esto es una limosna. Si pretendemos con eso pagar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, imposible. Pero en ese contexto está la cita. Algunos indirectamente se les mete eso en la cabeza. Con su conducta dan a entender que bueno, que ellos están bien en la iglesia, aun cuando tengan enemistades, aun cuando no estén bien en el hogar, pero ellos se sienten cómodos porque ellos son muy buenos mayordomos. Entienden por mayordomía solamente, ¿verdad?, dar el diezmo y las ofrendas. Qué triste, ¿verdad? El día martes 11 de diciembre, la responsabilidad hacia uno mismo. Jesús nos dice claramente, la responsabilidad hacia uno mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un texto muy interesante, ya que a menudo miramos el amor hacia uno mismo como lo que más se opone al cristianismo y a la idea de una abnegación desinteresada. ¿Qué quiso decir Jesús con este texto? El amor a uno mismo en un sentido cristiano no es egoísmo, no es ponerse a uno mismo antes que todo. Por el contrario, dice el folleto de Escuela Sabática del día martes 11 de diciembre, el amor a uno mismo significa que, dándonos cuenta de nuestra propia valía ante Dios, cuánto valemos ante Dios, procuramos vivir lo mejor posible, sabiendo que los resultados no nos beneficiarán solo a nosotros, lo que está bien, sino también a aquellos con quienes entramos en contacto. ¿Cómo relacionarías las exhortaciones de Jesús citadas arriba con los siguientes textos? Filipenses 2, 5, 8. Recuerden que estamos hablando de la responsabilidad hacia uno mismo. ¿Cómo relacionar el texto amarás a tu prójimo como a ti mismo en relación con lo que viene ahora? Filipenses 2, 5, 8. Tener el sentir de Cristo. Cristo no se aferró a que era Dios y como tal él tenía que estar aquí demostrando y echándole en cara a uno: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el doctor de los doctores, yo soy el sabio de los sabios, soy el Rey de reyes. Conózcanme, aquí estoy yo, el Hijo de Jehová. Yo soy, como diría hoy en día, yo soy el ingeniero, yo soy el médico, yo soy el profesor, yo soy el doctor tal, yo soy el PH tal. Y con eso quieren, como se dice, bofetear y acallar y minimizar, pues, a cualquiera que quiera levantarse contra ese señorío titular. Cristo no usó eso. Cristo: yo soy el Hijo del Hombre, uno más descendiente de Adán y Eva, el hijo del ser humano aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que significa el Hijo del Hombre? Deseo de toda la gente. Debemos tener ese sentir de Cristo, ¿verdad?, que se humilló a sí mismo. Otra cita, 2 Corintios 5, 14, 15, ¿verdad? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, usted y yo, ya no vivan para sí. Entonces, ¿para qué vamos a vivir? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió por todos, ya nosotros tenemos que vivir para Él. Amar al prójimo como a sí mismo. Cuando vivimos para Él y Él vivió para salvar a los demás, en la medida que nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad?, así tenemos que amar. En la medida como Dios nos amó a nosotros, ¿verdad?, que como yo os he amado, el otro texto, ¿se acuerda que decíamos al principio? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, como Él nos ha amado. Yo voy a amar a los demás como Él me amó. Yo me amo a mí mismo. Amar al prójimo como me amo a mí mismo. ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿Cuál es la medida? Cada quien tiene una forma de pensarlo y de establecerlo en su cabeza. Pero cuando uno mira lo que pasó en la cruz, ya uno no vive para uno mismo, sino que vive para Cristo.
Y en la medida que uno vive para Cristo, como el texto que acabo de leer, entonces uno renuncia a uno mismo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Entonces, amar al prójimo como se ama uno mismo. Y uno mismo va a querer lo mejor, lo excelente. Y uno mismo, como ya renunció a uno mismo, amar al prójimo, ¿verdad? Como a Cristo mismo, como si tú amaras a Cristo mismo. ¿Cómo amas tú a Cristo? ¿Cómo te amó a Cristo a ti? Esa es la medida para amar a los demás. Adam Smith, padre del capitalismo, en la teoría de los sentimientos morales, un libro que escribió él antes del el origen de las riquezas, libro famoso, puntal de lo que es el capitalismo, lo que la gente llama capitalismo. Él decía, ¿cómo saber que uno está amando al prójimo como a sí mismo? Cuando las personas lo aman a uno. O sea, ¿cuál es la medida para saber cuánto tú amas a las personas? Porque uno puede decir, no, si yo amo al prójimo como a sí mismo, yo los quiero mucho a las personas. Pero ¿cómo se mide eso en la práctica? Este hombre decía, y que se induce en el mismo texto, que en la medida que nosotros recibimos amor del prójimo hacia nosotros, ahí medimos cuánto estamos amando nosotros a esas personas. Es la ley de que lo que tú siembras, eso recoge. Es la regla que Elena White también habla. Me parece la regla de oro, ¿verdad? Todas las cosas que quisieras que los hombres hicieran contigo, hazlas tú primero a ellos. Por lo tanto, vas a recibir de ellos lo que tú hiciste por ellos. Si tú los amaste, ellos te van a amar. Con la misma medida, la misma regla que tú mides, tú serás medido. Todo eso lo dice Elena White en el libro El discurso del gran maestro. ¿Qué implica esto? ¿Verdad? En la medida que usted y yo damos amor, recibimos amor. ¿Cómo sabemos que estamos amando al prójimo como a sí mismo? Cuando las personas nos quieren, nos aprecian, en verdad. Pero cuando la gente no nos trata, cuando la gente nos saca el cuerpo, cuando lo que sentimos es desprecio en forma genérica, nos damos cuenta de que como que no estamos amando al prójimo como a sí mismo. Entonces el diablo nos hace ver, no son ellos los que no nos quieren. Recibimos lo que sembramos, lo que dimos. Y si dimos a un Cristo que está aquí en nosotros ya no somos nosotros, sino que es Cristo. O sea, nos amamos como Cristo nos amó. La cosa es diferente. Vamos a ver que las personas, como la mayoría nos trata, como la mayoría nos concibe, es porque así nosotros hemos mandado ese mensaje. Dice el párrafo final de esa parte del día martes, la redención que el pecador obtiene en Cristo trae tal unidad con él, Gálatas 2:20, que el cristiano desea vivir una vida ordenada según el deseo de Cristo. El pecador desea tener a Cristo en la mente, ya no vivir para sí mismo, sino para Él, y atender el llamado de santidad, separarse de las cosas como las pasiones, las tendencias pecaminosas, de la cultura y de la impureza moral. Si te amas, querrás lo mejor para ti mismo, y lo mejor para ti es una vida consagrada a Dios, una vida que refleje el carácter y el amor de Dios, una vida que viva no para sí, sino para el bien de los otros. En otras palabras, hermanos, sin mucho aquí parafraseo ni dándole vuelta al asunto, el Espíritu Profecía dice, ¿verdad? La manifestación de que uno ama a Dios se refleja en cuanto uno ama al prójimo. Amar al prójimo es amar a Dios. ¿Verdad? Amar al prójimo es expresar amor al ser humano. O sea, amar a Dios es expresar amor. O sea, cuando uno ama a Dios, uno ama al ser humano. Por eso el texto, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A los seres humanos como te amas a ti mismo. Pero como tú has muerto porque estás en Cristo, en ti, Gálatas 2:20, se refleja Cristo. Como Cristo mismo te ama, te amó y te está amando. Esa es la medida para amar a los demás. Bueno, el texto que dijo Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Ahí está la clave. Ese es el evangelio simplificado en esa palabra amor.
poner nuestra vida a llegar a al colmo, poner nuestra vida por los demás. Lo que veíamos en lecciones anteriores, el lavamiento de los pies, ¿qué implica? Que yo estoy dispuesto, desde lavarte los pies, bueno, a hacer todo, desde lo más humillante, dispuesto a servirte completamente. Eso es amar al prójimo, como se ama a uno mismo. El miércoles 12 de diciembre dice, el matrimonio cristiano. El hombre es un ser social. En el hogar, en el trabajo, en los lugares públicos, la gente desarrolla toda clase de relaciones. Pero hay una relación que es especial, que es el matrimonio. Hoy se dice que el matrimonio es difícil de definir porque su significado difiere en el tiempo entre los pueblos, culturas diferentes. Pero la Biblia no tiene una idea flexible del matrimonio. Según la Escritura, el matrimonio es una institución dada por Dios, en que dos adultos de diferentes géneros hacen un pacto para compartir una relación íntima y duradera. Es decir, la Biblia marca un vínculo profundo de unidad entre un hombre y una mujer. Matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre dos mujeres ni entre dos hombres. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque muchas iglesias protestantes ya no creen en esto. La Iglesia Católica todavía mantiene la posición de lo que es este matrimonio entre un hombre y una mujer. Nosotros como Adventistas también aquí lo estamos diciendo. Pero ya el protestantismo se está corrompiendo. Muchas iglesias protestantes ya están aceptando el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. Es decir, la Biblia marca un vínculo profundo de unidad entre un hombre y una mujer, con un sentido de permanencia, fidelidad y confianza. Hoy, aún dentro de la iglesia adventista del séptimo día, el matrimonio es tratado con liviandad. Las personas se unen con Dios y luego, cuando surgen asperezas, se presentan frente al juez humano. Mal carácter, irresponsabilidades de la persona, no hay yo cómo tratarlo, sus palabras, su manera de ser ya no me gusta, tengo que divorciarme. Eso no son motivos de divorcio, eso es del diablo pensar así. Entonces dice, se presentan ante el juez humano, dice el miércoles 12 de diciembre de la lección, quien por medio de leyes humanas separa lo que Dios ha unido. Algo está mal en este cuadro, claro que sí, pero como iglesia luchamos por saber qué hacer en esta situación. ¿Qué cuento de luchar, hermano? Que no es dice el folleto, pero uno diría, la revelación está clara. La única razón para separarse es el adulterio, ¿verdad? Usted puede perdonar y puede seguir en unión, pero si usted puede perdonar, no implica que usted tiene que seguir con la persona, llámese hombre, llámese mujer. Usted perdonó, ok, pero usted tiene la oportunidad de separarse si así lo quiere hacer, se lo permite la Biblia. O inmoralidades sexuales. Aún cuando alguien se está golpeando, te golpea a su pareja y la cosa es terrible, en la dice, sepárense por un tiempo para ver si hay cambio. Y dé oportunidad, ore por ese proceso. No es que se va a divorciar inmediatamente. Pero aquí no estamos hablando de extremos. Aquí hoy en día es que si la persona es irresponsable, si la persona tiene mal carácter, habla feo, no cumple con lo que dice, no quiere trabajar, me faltó el respeto, una palabra ofensiva aquí, que para allá, ya, me voy a divorciar. No lo tolero, no la aguanto, no la tolero, no la aguanto. No, y van entonces ante la autoridad humana. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Lo que Dios une, no lo separe ningún juez ni ninguna autoridad humana. Esta es parte del cristianismo práctico, ¿verdad? Mayordomía, ¿verdad? Lo que es el concepto, el diezmo, la responsabilidad con nuestro semejante, el prójimo. Y ahora esta relación íntima, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, que es lo que se llama matrimonio. Además de los problemas de la poligamia, la cohabitación, el divorcio, nuevos casamientos y la práctica de la homosexualidad, ¿qué desafío acerca de la sexualidad humana puedes identificar en la sociedad de hoy? Bueno, todas estas cosas que acabamos de decir aquí, pues, el adulterio, la fornicación y la pornografía abundan en la sociedad actual. No obstante, Dios sigue considerando las fallas humanas con compasión y misericordia. Y estas malas prácticas pueden ser vencidas por medio de la gracia de Cristo Jesús. Con esfuerzo se debe tratar de alcanzar los ideales divinos, aunque hoy se justifica el pecado con muchas excusas y calificaciones culturales. Y no vale cultura, hermano. El matrimonio es monogámico, no es poligámico.
Y no vale que yo estoy en África, estoy en Asia, entonces ya se tienen 3 mujeres y 4 mujeres. Entonces todavía los teólogos están echándole cabeza como hace el Señor para convivir con las 3, no, nada. La Biblia dice un hombre, una mujer, uno solo. No que si Abraham tenía tantas mujeres, que si el otro tenía tantas mujeres, ¿verdad? Todo ese proceso ya pasó. Era un proceso de Dios y perfeccionando un pueblo. Ya el pueblo está perfeccionado. Hace muchos siglos ya Dios el mandamiento, ¿verdad? Un hombre para una mujer para un hombre. Ya del Génesis el Señor planteaba su ideal. Y dejará, ¿verdad? El hombre allí, su mamá y su papá, y se unirá y serán una sola carne. No pueden estar tampoco el matrimonio metido en la casa de la mamá o del papá por toda la vida. Tienen que salir a hacer su vida independiente, su marido y mujer, hombre y mujer. Entonces aquí no hay para dónde coger, hermano. Que la cultura, que cuento de cultura. Los hombres inventan, fíjate, el concepto de familia hoy en día se está distorsionado. Ya familia hay que entenderla ahora en términos no de un hombre y una mujer. Familia también incluye 2 hombres que se unen para crear un muchacho, una muchachita, o 2 mujeres, o 3 personas del mismo sexo, como ha pasado en Brasil recientemente, un matrimonio de 3. O sea, esta es una corrupción horrible. Y entonces las tendencias izquierdistas, las tendencias estas que llaman progresistas, ¿verdad? Y que consideran conservadoras las tendencias cristianas de este mundo occidental, que lo meten todo como si fuera todo capitalista, lo enmarcan todo desde el punto de vista económico, y todo lo que pasa se enfoca desde el punto de vista económico. Es la guerra por el petróleo, es la lucha de clases. No, aquí no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero sin embargo el sector entre comillas progresista entonces te habla de la igualdad del hombre con la mujer, te habla de los derechos de la mujer. O sea, ya tiene derecho, si quiere estar contra la mujer, amén, y si el hombre quiere estar contra el hombre, igualito, y unirse, porque la sociedad ha cambiado. Si ellos son felices así, tenemos que respetar eso, tenemos que aceptarlo, y tenemos que aceptar que vengan a la iglesia y darles la bendición del matrimonio. No, eso es del diablo y no se puede hacer. Seremos del siglo, como dicen, 17, 16, o de 2000 años de atraso lo tendremos. Pero la palabra de Dios dice, hay una sola mujer especial que Dios diseñó en la tierra para un solo hombre especial, y un solo hombre especial que Dios diseñó y creó en la tierra para una mujer especial. Eso lo sabe Dios, y Él es el que une. La ayuda idónea, la mujer perfecta que tú y yo como hombres necesitamos, viene de Dios. Dios te la concede. Si usted y yo estamos casados, o usted se va a casar, la mujer que va a ser para usted como hombre, ¿verdad?, es única, no hay otra. El hombre que va a ser para usted es único y no hay otra. Si usted no está dentro del plan de Dios para casarse, bueno, Dios tiene algo tan especial como lo hizo con Jesús. Usted no está preocupado por esto y tiene un gran ministerio que hacer. Como persona sola que le toque quedar, disfrute esa soltería para honra y gloria de nuestro Dios. Pero que tenemos práctico también en esta área. Tenemos que defender esta institución. Cada día pierde vigencia. Así como quiso Satanás destruirla en la Revolución Francesa, acabar con eso. Y como dicen esta gente, estas tendencias progresistas de izquierda, ¿verdad? Cuando uno lee el Génesis, ya del siglo XVIII, cuando los que fueron fundando todo ese fundamento para lo que es el comunismo hoy en día, ya ellos planteaban, ¿verdad?, que la mujer tiene que liberarse de ese dogma cristiano, tiene que ya desde el principio, ¿verdad?, Dios estableció la superioridad del hombre sobre la mujer, y como consecuencia, entre comillas, esa superioridad, eso ya era un sometimiento, eso ya era no igualdad, porque ellos plantean la igualdad, el hombre es igual a la mujer y la mujer es igual al hombre. Eso es mentira. Dios colocó al hombre como cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, es palabra de Dios. ¿Entiendes? La mujer está sujeta al hombre, ¿verdad?, y ya está sujeta como la iglesia se sujeta a Cristo. No es como me da la gana que va a estar sujeta como yo quiero, es como la iglesia se sujeta a Cristo. Y como Cristo sujeta a la iglesia, así nos toca a todos los hombres que estamos casados tener sujeta a nuestras esposas para hacer esa unidad. Aquí no se trata de que intercambiamos roles. Un día mandas tú, el otro día manda el otro. No. Dios ha establecido cabeza en el hogar. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre. 1 Corintios 11, primeros versículos. Y el hombre es cabeza de la mujer. La mujer es gloria del hombre, así como el hombre es la gloria de Dios. Entonces, hermano, esto está bien definido en la palabra de Dios. Cuando Jacob
Y José describía a la familia allí, ¿verdad? En aquellos sueños. Vio el sol, la luna y las estrellas. El sol representa al esposo, el padre. La luna representa a la madre, la esposa, las estrellas, los hijos. Esto está bien claro en la Biblia, pero todas estas tendencias hoy en día progresistas quieren permear y acabar con estas instituciones que Dios ha establecido. Pero no lo va a lograr mientras haya un remanente que creamos, que confiemos en ese poder de Dios para sostener esto, porque por nuestra propia cuenta no podemos. Cada día hay que aceptar y abrir las puertas en la iglesia a los homosexuales, a las lesbianas, al matrimonio entre estos seres, permitir el divorcio por cualquier circunstancia, como querían hacerlo los judíos. Bien, ¿verdad? Es otra historia maravillosa, en el sentido de la manera como también ya Satanás estaba trabajando para acabar con esta institución. Pero hoy en día esta institución, como es divina, permanece para siempre. Cristianismo práctico. Y finalmente el jueves, la conducta cristiana. Más allá de la familia, ser cristiano tiene otras repercusiones sociales y profesionales al reconocer el concepto bíblico de que los cristianos están en el mundo, pero no son del mundo. Juan 17, 14 al 18. Relaciones empleador-empleado. Por ejemplo, allí, Santiago 5, 4 al 6, Efesios 6, 5 al 9. El empleador cristiano debe guiarse por el principio de que un trabajo adecuado requiere una compensación adecuada. Por otro lado, los trabajadores cristianos deben resistir la tentación de hacer un trabajo descuidado. Profundicemos un poquito en esto, ¿verdad? La parte del jueves 13 de diciembre, la conducta cristiana, relaciones empleador-empleado. Dice, por un lado, los trabajadores cristianos deben resistir la tentación de hacer un trabajo descuidado. Los padres no pueden cometer un pecado mayor que el permitir que sus hijos no tengan nada que hacer. Dejar un muchacho ocioso en la casa, mire, es un gran pecado. Estoy leyendo el Espíritu Profecía, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 280. Los niños pronto aprenden a amar la ociosidad. Cuando usted y yo no los ponemos a hacer nada, entonces aprenden ¿a qué? A amar la ociosidad. Y llegan a ser hombres y mujeres negligentes e inútiles por dejarlos no hacer nada en la casa, por tener los niños consentidos puro viendo televisión, ¿verdad? Sin un trabajo definido dentro de la casa, ociosos allí, que inventen lo que sea, para que desarrollen su creatividad, dirían los grandes psicólogos hoy en día. Mentira. Dice aquí la cita: los niños pronto aprenden a amar la ociosidad y llegan a ser hombres y mujeres negligentes e inútiles, perezosos. No les provoca trabajar. Cuando tienen la edad suficiente para ganarse la vida y hallar empleo, miren lo que dice el Espíritu Profecía, Palabra de Vida Gran Maestro, página 280, trabajan de una manera perezosa. ¿Cuánto no conoce usted que son empleados? Usted los lleva a la casa para que le hagan un trabajo y trabajan de una manera que perezosa, esperando sin embargo que se les pague tanto como si hubieran sido fieles. Pero si aspiran que le paguen bien, pero trabajan de una manera perezosa, negligente, hacen las cosas mochas, o sea, cortas, hacen las cosas a medias. ¿Cuál es el origen? Según la cita que acabo de leer, fueron criados en un ambiente donde los padres les permitían no hacer nada. Los dejaban en situaciones donde no hacían nada. El muchacho aprendió a amar la ociosidad, el no hacer nada, y se creó en el hábito de la negligencia, de la pereza. Cuando son grandes y van a emplear, entonces son personas que todo tiempo hay que estarlos molestando. Entonces se molestan porque uno les dice que trabajen diligentemente, uno les llama a que hagan las cosas bien hechas. Pero entonces no, es que me están explotando, es que que están aprovechando de mí. No es nada. Y entonces le agarran un odio, dice el Espíritu Profecía en otra cita, a la sociedad, a las personas que los instan a ser diligentes y fieles. Pero para cobrar completo sí están listos, me tienen que pagarme como si hubiera sido el hombre más fiel en el trabajo que estoy haciendo. Entonces hay que tener cuidado, dice, en esta relación empleado-empleador. Y los empleadores, ¿verdad? Si usted quiere un trabajo bien hecho, también esté dispuesto a pagar lo que realmente ese trabajo vale. Leo la cita que en Efesios dice, una cita que a veces le suena como anticultural hoy en día, y vamos a parafrasearla. Efesios 6:5.
Siervos, como decía, empleados, obedeced a vuestros amos, a vuestros patrones, a vuestros gerentes terrenales, con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Uy, Dios, no, eso es como quien va a estar así con temor y temblor, como a Cristo, esos tipos tan malos, esos explotadores, esos capitalistas, esos que están llenos de billetes. Estoy hablando de la Biblia, usted verá si se revela contra la Biblia, palabra de Dios. Si usted es adventista y usted es cristiano, yo soy adventista, soy cristiano, esto es lo que está recomendando la palabra de Dios. Y si usted cree en Efesios, eso es lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia. No sirviendo al ojo. ¿Cuánto hay para eso? Vamos a ver cuánto le puedo sacar a este. Pendientes del tipo. ¿Cuánto tiene para cobrarle? ¿Cuánto no tiene para cobrarle? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, a quedar bien, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así debe ser todo aquel que es empleado. No está sirviendo al ricachón o al pobretón. Usted le va a servir es como si le estuviera sirviendo a Cristo Jesús, con respeto, con temor, con temblor, agradando a Dios, no a la persona en sí, porque quede bien delante de la persona, lo tenga aquí en la mano y agradarlo bastante para que le pague bastante. No, te va a agradar es a Dios a través del trabajo que está haciendo, y yo también. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, dice el versículo 7. No sirviendo al ojo, versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, o lo reitera. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Oiga lo que dice el texto. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, el empleado o el empleador, el bien que él hace, ese bien recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Usted le está sirviendo al Señor y él es el que va a pagar. Claro, el empleador paga, pero más allá del pago material, la bendición, la satisfacción, el gozo de ser servidor de Dios se va a reflejar en el trabajo que usted está haciendo. Y vosotros, amos, dice el versículo 9, Efesios 6:9, y vosotros, amos, patrones, los que emplean, haced con los que tú estás empleando lo mismo que el comportamiento que se le exige al siervo, se le exige también el comportamiento que se le exige al que es empleado, se le exige también al que emplea, a la persona, al patrón, al gerente, al jefe. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Y dice esta palabra aquí es porque el que tiene poder, el que está empleando, porque como tiene el poder para emplear, entonces de pronto se monta sobre el trono de la amenaza. Haz esto si no te voto, si no haces así te rebajo el sueldo, no te vuelvo a contratar. Por algo dice, ¿verdad? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, del empleado, y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si estos principios estuvieran aquí metidos en la cabeza de todo gerente, de todo trabajador, albañil, zapatero, carpintero, profesor, ingeniero, el que contrata, el que es contratado, el mundo fuera diferente. Es un cristianismo práctico. Para Dios no hay acepción de personas. Hoy te tocó a ti ser empleador, pero mañana a ti te puede tocar ser empleado. No hay diferencia ni del uno ni del otro. Para Dios no hay acepción de personas. Repito, ¿verdad? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de los empleados, y vuestro, de usted como patrón, como jefe, como gerente, como empleador, está en los cielos. El Dios de los dos está en los cielos. Y que para el Dios del que está allá en los cielos, para Él no hay acepción de personas. Es que es circunstancial, pues. Usted hoy es empleado, pero mañana puede ser un empleador. O sea, para Dios no hay ese rollo, esos roles que aquí establecemos para uno superior o inferior al otro. Para Dios todos
somos iguales en cuanto a la manera que tenemos que comportarnos los unos con los otros, de amarnos los unos con los otros. Usted en la posición de empleador, ¿verdad?, tiene que tener temor de Dios, con temor y temblor tratar a su empleado como si estuviera tratando a Cristo, en amor, en consideración, porque sabe que a Él es que le va a rendir cuenta a Cristo Jesús. Y usted como empleado, ¿verdad?, ya no como empleador, usted también tiene que tener ese mismo sentir, no sirviendo al hombre como hombre, sino que le está sirviendo al Señor. Para Dios no hay excepciones, y el bien, su trabajo bien como empleado, como empleado, y su buena gerencia, su buen trato que usted le da, el bien que usted le da a su empleado, Dios se lo va a pagar. Más allá de la recompensa material, es Dios quien va a pagar, como dice aquí, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese bien recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No solamente que el bien lo va a recibir el patrón porque es el que tiene billetes, el rico, el explotador, como dicen los comunistas, las tendencias progresistas izquierdistas. No, es que si ese patrón actúa bien, Dios lo va a bendecir, más allá de capitalismo, comunismo, toda esa cantidad de tendencias. Y mezclo esto, hermano, digo esto porque, o sea, la iglesia ha sido permeada por estas ideologías, de derecha, izquierda. La ideología nuestra es Cristo Jesús. Dios no hace excepción de personas. Esta separación que una vez uno es amo, otro es esclavo, uno es empleado, otro es empleador, eso es aquí en la tierra, y es verdad. Pero en esta relación que los hombres creamos, aquí dice, el cristianismo práctico llama a los que son gerentes, a los que emplean, que tienen que actuar como Cristo mismo, que tienen que respetar, tienen que amar, tienen que querer a su empleado como Cristo mismo. Y el empleado tiene que ver a su empleador también con temor y temblor, tiene que también no verlo como hombre, no trabajando como al ojo, sino como le estuviera sirviendo a Cristo Jesús. Lo mismo le toca hacer al empleador, porque para Dios no hay acepción de personas. Y el mismo Dios del siervo es el mismo Dios del libre, el mismo Dios del empleado, el mismo Dios del empleador. Maravilloso, ¿verdad?, cómo estas cosas nos ayudan. Deberes cívicos. Dice la parte ya final del día jueves. El cristiano pone a Dios primero en todas las cosas y valida toda acción y responsabilidad desde esa perspectiva. Por eso el cristiano se opondrá a la discriminación en cualquier forma, aun si es cultural, aun si es oficial, sancionada por el gobierno. Al mismo tiempo, los cristianos pagan impuestos, participan de los deberes cívico respecto a las leyes de tránsito y los reglamentos sobre la propiedad, y cooperan con las autoridades civiles para frenar y controlar el crimen y la violencia. Dice el folleto de Escuela Sabática, jueves 13 de diciembre. Y socialmente, Mateo 25, 31, 46, la parábola de la oveja y los cabritos, ¿verdad?, analiza la siguiente declaración. El cristiano puede ejercer su vocación de buscar el reino de Dios, sí, motivado por el amor al prójimo. O sea, nos toca una responsabilidad socialmente de ayudar a la comunidad, a trabajar por las comunidades, por el prójimo, no para que nos den un puesto de senador o legislador o alcalde. No nos interesa eso, ese no es el fin. Es presentar que hay hombres y mujeres diferentes, que amamos a los seres humanos y que estamos dispuestos a dar la vida no solamente por nuestro hijo bonito, nuestra hija bonita, nuestro hijo bonito, lo que sea, o nuestra esposa, nuestra madre, por ellos y también por los seres humanos, porque Cristo no discriminó, dio su vida por toditos los seres humanos, blancos, negros, africanos, norteamericanos, rusos, cubanos, todos son hijos de Dios por creación. También nosotros, la humanidad que a ti, a mí me rodea, ¿verdad?, son hijos e hijas de Dios, y nos toca nos toca corresponderle en amor sincero, servirle. Es un compromiso, y por eso el día del juicio final, en el juicio de la nación que aparece allí, Cristo no viene a decir qué hizo Cristo por el hombre, sino Cristo viene a mostrar lo que el hombre ha hecho por Cristo en favor de la raza humana que necesita ser salva y conocer a un Dios verdadero. Eso es cristianismo práctico. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Queremos hacer una invitación. Perdonen que esta información, visita nuestro canal en YouTube. Ahí hay un video de una obra práctica que aquí en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, estamos haciendo muy humildemente, y que
En algo queremos mostrar este reino de los cielos y la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y todo cuanto tú puedas también hacer por esto, alabado sea el nombre de Dios. Ayúdanos.